funciones reales de variable real. Y vamos a definirlo, ¿no? Primero definamos qué cosa es una función. Y decimos acá lo siguiente. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un determinado conjunto A, que viene a ser el conjunto de partida, exactamente un único elemento llamado, en este caso, y igual a f de x, o la imagen de x, de un determinado conjunto B. Tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Luego ya en un diagrama de Venn vamos a representarlo gráficamente esto de funciones. Necesito dos conjuntos, un conjunto de partida y un conjunto de llegada. En este caso estoy considerando el conjunto de partida A y el conjunto de llegada B. Podría ser el mismo, de A en A, del conjunto A hacia el conjunto A. Podría ser también, ¿no? Pero en este caso estamos considerando el conjunto de partida A, el conjunto de llegada B. La función está definida así, de A en B. Recoge elementos del conjunto A y los asocia con los elementos del conjunto B. Esa es la notación que ustedes observan ahí en la diapositiva, y F, dos puntos, A, flecha B. Eso nos quiere decir que la función definida del conjunto A hacia el conjunto B. X, en este caso, es la variable independiente, mientras que Y es la variable dependiente. Es muy común, es muy habitual trabajar con esas variables, X e Y. Pero que quede claro, pues, que tranquilamente nosotros podríamos utilizar otras letras, ¿no? Como, por ejemplo, en lugar de X le pongo Q y en lugar de Y le pongo P, por ejemplo. Lo único que sí hay que tener en cuenta y hay que fijar bien las ideas para poder establecer cuál es nuestra variable dependiente y cuál es la variable independiente. Lo común, lo habitual, es que X sea la variable independiente, mientras que Y sea la variable dependiente. Ahí está lo que yo les decía, el diagrama de Venn, observen. La función está definida del conjunto A hacia el conjunto B, miren, ¿eh? Toma elementos del conjunto A y lo lleva al conjunto B. X, ojo, es un elemento de A y la imagen de X está precisamente en el conjunto B, que es Y. Y es la imagen de X mediante la función f, ¿no? Entonces es también muy frecuente utilizar Y igual a f de X. Y igual a f de X. ¿Quién es Y? Como repito, Y es la imagen de X mediante la función f. Ahora, cada vez que hablemos de funciones, hay dos conjuntos sobre los cuales casi la mayoría de problemas gira en torno a ellos. Y nos estamos refiriendo al dominio y el rango de una función. Dominio y rango de una función. Entonces tenemos acá lo siguiente, miren. F es una función que está definida del conjunto A hacia el conjunto B, ¿no? La función f está definida del conjunto A, A es nuestro conjunto de partida y B es el conjunto de llegada. Es una función, cumple con la definición que hemos dado en la diapositiva anterior. Entonces, siendo f una función, se definen los siguientes conjuntos. Primero, el dominio de f, que lo vamos a anotar así, lo vamos a anotar don de f, ese para mí va a ser el dominio de la función, como de la siguiente manera. El dominio es un conjunto, por eso lo escribimos de llaves. Ahí está la representación simbólica, ¿no? La representación simbólica. ¿Quiénes forman el dominio? Está formado por todos los X que están en el conjunto A, en el conjunto de partida, ojo. El dominio estará formado por todos los X que están en el conjunto A, tales que existe, y ese signo de admiración significa único. Existe y es único un elemento en el conjunto B, de tal manera que para ordenado X, Y pertenezca a la función, o lo que es lo mismo decir que Y es igual a f de X. Y es la imagen de X mediante la función f. El dominio, en este caso, siempre está contenido, o en algunos casos es igual al conjunto de partida, que en este caso es A. El dominio siempre está en A. En algunos casos, no siempre, es todo el conjunto A.
Y eso tiene un nombre, ¿no? Recibe un nombre cuando el dominio es todo el conjunto A. A eso se le conoce como aplicación. Una aplicación es aquella función donde el dominio es todo el conjunto de partidas, todo A, pues. Mientras que el rango lo vamos a anotar nosotros con rang de f, así es el rang de f, el rango, y lo vamos a definir así, ¿no? El rango de f es el conjunto de todos los f de x, o todos los y, como quiere llamarle, que están en el conjunto B, obviamente, tales que x pertenecen al dominio. O sea, están todas las imágenes, realmente. Como consecuencia de la misma definición, entonces el rango está contenido, o en algunos casos es igual al conjunto B. En el diagrama sagital o diagrama de flechas, ¿no? Diagrama de flechas, ahí tenemos, miren, la función f es una función que está definida del conjunto A hacia el conjunto B, de A en B, así se define, ¿no? Ahí tenemos el dominio de f, en este caso es un conjunto que está dentro del conjunto A, nótese, está dentro del conjunto A, ¿no? Y el rango estará por acá, pues. Está dentro del conjunto B, pero como le digo, en algunos casos, en algunas situaciones, el dominio es todo el conjunto A y también en otros casos el rango es todo el conjunto B. Pero lo que se cumple en la mayoría de casos es que están contenidos tanto en A como en B. Bueno, tenemos un primer ejemplo. A ver, tenemos acá la función, miren, la función que asocia así el par 1, 12, 2, 2, 6, 7, por ejemplo. Miren, este es un conjunto de, para empezar una función es un conjunto de pares ordenados. No hay que perder de vista eso. Toda función resulta ser un conjunto de pares ordenados. Y ahí si logramos ver ese diagrama de flechas, ¿qué pares se han formado? El par 1, 12 con la flecha azul, la flecha verde 2, 2, la flecha naranja 6, 7. Y entonces, en efecto, se cumple que esta sí es una función, ¿no? ¿Por qué? Porque para cada elemento del conjunto A le corresponde, existe un único elemento en el conjunto B. Para cada elemento del conjunto A existe un único elemento en el conjunto B. Bien, ahí, para 1 existe 12, para 2 existe 2, para 6 existe 7. Un único elemento. Para cada elemento del conjunto A le corresponde solo un único elemento del conjunto B. Entonces, función cumple la condición, ¿no? Y el dominio será, pues, el conjunto formado por 1, 2, 6, que está dentro del conjunto A, observen. Y el rango, en este caso, será, pues, 7, 2, 12. O 2, 7, 2 ordenando, ¿no? Es el conjunto que está ahí. Es el conjunto formado por los elementos que están en el conjunto B, que son las imágenes de los elementos de A. Tenemos un segundo ejemplo acá. Miren. Ahí está. ¿Qué pares se han formado? Se ha formado el par A, M, la flecha naranja, la flecha azul A, N, la flecha verde C, P y la flecha lila D, Q. Ahora, ¿estará cumpliendo la definición ahí? ¿Qué dicen ustedes? Definitivamente para cada elemento. A ver si tengo A. Para cada elemento, ojo la definición, para cada elemento del conjunto de partida, para cada elemento del conjunto de partida, le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada. Y ahí no está cumpliendo, porque para A le corresponden dos elementos. Y la teoría, la definición es bien clara. Para cada elemento del conjunto de partida, le debe corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Y entonces no está cumpliendo. Porque para A está asociado con M y con L. No está cumpliendo entonces la definición, ¿no? Esto no es función definitivamente, ¿no? No es función, miren ahí.
A, M y A, N. La definición dice que para cada elemento del conjunto de partida, le debe corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Y al A le están correspondiendo dos, el M y el N. Por eso que no es función, ¿no? Pues la primera imagen de A tiene dos imágenes que son M y N. ¿Cómo vamos a calcular el dominio del rango? Bueno, este es algo que vamos a utilizar nosotros en la parte práctica. Tenemos una función acá, una función en este caso definida como la raíz cuadrada de 1 menos x, ¿no? Y me piden calcular, en este caso, tanto el dominio como el rango. Dado que f existe en los reales, si es que, en este caso, 1 menos x es mayor o igual que 0. ¿No? O sea, la función estará bien definida en los reales. Cabe precisar que acá el título es funciones reales de variable real. Correcto. Entonces, las funciones con las que nosotros estamos trabajando o pretendemos trabajar son funciones reales. Tanto el x como el y deben ser reales. Ahora, si el f de x es y, para que ese y sea real, ¿qué debe pasar? Bueno, que esa expresión subradical sea mayor o igual que 0. Recuerden que el f de x es el y, por notación. Y es igual a f de x. Pero como estamos trabajando con funciones reales, tanto el x como y deben ser reales. Entonces, f de x existe en los reales si es que ocurre que 1 menos x es mayor o igual que 0, es decir, x menor o igual que 1. Escribiéndolo como intervalo, x pertenece al intervalo que viene desde menos infinito hasta 1. Es el dominio. Ahora, a partir de ahí formamos, una vez que tienes un dominio, formas el x, que en realidad es el y. Y el rango lo determina ahí. Como le decía, por lo menos en este nivel es muy frecuente trabajar con X para el dominio y para el rango. Siendo así, entonces yo puedo decir que el dominio está formado por las X, es el conjunto, está formado o determinado por las X, y el rango estará formado por las Y. Entonces, ¿qué debe hacer para encontrar el rango? A partir del dominio, como el dominio ya lo tienes calculado, dice que x es menor o igual que 1, ¿no? Es el dominio. A partir de ahí empezamos a construir y, obviamente que teniendo en cuenta pues las propiedades válidas dentro del conjunto de los números reales, porque el título es funciones reales en la variable real, o sea, tanto x como y son reales. Entonces ahí hay propiedades que hay que tomarlas en cuenta precisamente cuando voy a tratar de construir o formar o encontrar el rango. Como por ejemplo, si x es menor o igual que 1, entonces ahí tenemos que 1 menos x es mayor o igual que 0. La raíz cuadrada es mayor o igual que 0. Pero ¿quién es esa raíz cuadrada? F de x. Entonces estamos llegando a que el y es mayor o igual que 0. ¿Y qué determina ahí? El rango. Pues el rango en este caso sería el intervalo que va desde 0 hacia más infinito, ¿no? De esa manera se ha encontrado tanto el dominio como el rango. Ahora, existe en base a la definición, existe precisamente la llamada prueba de la recta vertical, que esto no hace otra cosa más que determinar cuando una gráfica que te dan es o no una función, cuando una gráfica corresponde o no a la de una función. Entonces, ahí tenemos, miren, una gráfica. ¿Y qué hacemos para poder determinar si una gráfica corresponde a la de una función o no? Fácil, ojo, fácil. Trazamos rectas verticales o rectas paralelas al eje Y. Y estas rectas deben cortar a la gráfica en un solo punto. ¿Está? Corto en un solo punto. Y en esta gráfica se puede ver que esa recta ha cortado en 2 puntos, por lo tanto, concluyo que no corresponde a la gráfica de una función. Repito, cuando te dan una gráfica y te preguntan si esa gráfica corresponde o no a la gráfica de una función, fácil, aplica la prueba de la recta vertical.
¿En qué consiste? En que al trazar una recta vertical o una recta paralela al eje Y, esta recta debe cortar a la gráfica en un solo punto. Por ejemplo, ahí, ¿no? Por más rectas verticales que tú traces en cualquier lado, tú trazas en cualquier lado, siempre va a cortar a la gráfica en un solo punto. Esa es, digamos, la llamada. Y es una consecuencia de la definición, ¿eh? Es una consecuencia inmediata de la definición, que para cada elemento del conjunto de partida le debe corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Vamos a hablar de las funciones elementales. Son las funciones, digamos, más conocidas, ¿no? Más conocidas, porque hay bastantes funciones, pero vamos a hablar un poco de las funciones más conocidas. La función constante es una de ellas, por ejemplo. Vamos a ver rápidamente la gráfica. Vamos a ver la gráfica, el dominio y el rango de estas funciones, ¿no? La función constante es una, como su nombre lo dice, pues su gráfica es una constante, es una recta horizontal o paralela al eje X. Es una función constante, ¿no? El dominio, esta sobre la correspondencia, igual así. El dominio, ¿cuál va a ser? Todos los reales. ¿Cómo encuentras tú el dominio y el rango cuando tienes la gráfica? Es bien fácil, chicos. Cuando se tiene la gráfica, lo que hay que hacer es proyectar la gráfica. Si quieres hallar el dominio, lo proyectas sobre el eje X, que caiga sobre el eje X. Imagínense, si esa recta azul cae sobre el eje X, abarca todo el eje X. ¿No es cierto? Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Imagínate que esa recta azul cae sobre el eje X. Abarcaría todo el eje X. Por eso dice que el dominio son todos los reales. Ahora, si esta recta azul la proyectamos, la comprimimos con respecto al eje Y, me va a dar un punto. Porque es así como que mediante un acordeón juntamos, presionamos toda esa recta y todo se reduce a un punto. ¿Qué punto? El punto C. Entonces, ese es el rango, ¿no? Esa es la manera como uno puede encontrar el dominio y el rango teniendo la gráfica. Entonces, hay dos maneras de poder calcular el dominio y el rango. Uno es la forma analítica y la otra es la forma gráfica. Pero para lo segundo, obviamente que tienes que tener una buena gráfica que te permita hallar el dominio y el rango. Acá tenemos la función lineal. La función lineal, primero su regla de correspondencia, AX más B. Toda función lineal o toda función de primer grado, así se le llama, lineal o de primer grado, es tal que su regla de correspondencia es AX más B. F de X igual a AX más B. Una función lineal, ¿no? Una función lineal, es una recta oblicua, Y va a depender mucho de A, porque A viene a ser la pendiente. Ese A que ustedes observan ahí es la llamada pendiente de la recta. Si ese A es positivo, la recta está inclinada hacia la derecha, así como aparece ahí. Está inclinada hacia la derecha. Pero si A fuera negativo, entonces la recta estaría inclinada hacia la izquierda, para el otro lado, ¿no? Estaría inclinada para el otro lado. Bien, el dominio son todos los reales y el rango también todos los reales, ¿eh? Eso básicamente, ¿por qué? Porque si tú, para el dominio que hemos dicho, para el dominio reflejamos la recta con respecto al eje X. Entonces, si tú empiezas a reflejar todos los puntos de esa recta con respecto al eje X, nos va a dar todo el eje X, pues. Por eso que el dominio son todos los reales. Entonces, así, imaginariamente, refleja punto por punto, punto que caigan así. Todos los puntos de la recta que caigan sobre el eje X. Entonces te va a quedar todo el eje X, todo el eje X. Lo mismo, si quieres hallar el rango, ¿qué hacemos? De la gráfica de la recta vamos reflejando los puntos con respecto al eje Y. Va reflejando, vas haciendo caer todos los puntos con respecto al eje Y y te va a quedar en buena cuenta todo el eje Y, pues, ¿no? Por lo tanto, el rango también serían todos los reales. En una función cuadrática, primero, así como en una función lineal su gráfica es una recta, en una función cuadrática su gráfica es una parábola.
pero va a depender mucho eso, ¿eh? Así como acá, es una recta que dependía, por ejemplo, de A. Si A es mayor que 0, la recta está inclinada hacia la derecha, como aparece ahí. Pero si A fuera menor que 0, la recta estaría inclinada hacia la izquierda. Ahí tenemos una función igual a x al cuadrado. Es la gráfica de la función cuadrática más simple con la que nos podemos encontrar. Y igual a x al cuadrado. Es una parábola cuyo vértice coincide con el origen de coordenadas, en este caso, como pueden ver ahí, y se abre hacia arriba. Una parábola cuyo vértice es el 0,0, el origen de coordenadas, y se está abriendo hacia arriba. Si el coeficiente principal de esta función cuadrática fuera negativo, entonces esta parábola se abre hacia abajo. Si y es igual a menos x al cuadrado, si y es igual a menos x al cuadrado, esa parábola se abrirá hacia abajo. Entonces el dominio es como si esos dos brazos o esas dos ramas de la parábola se abrieran y cayeran todos sobre el eje x. ¿Sí? Imagínense ustedes ahí, fórmense una idea así bastante práctica. Esas dos ramas de la parábola, si se caen, se abren así, entonces caen sobre todo el eje x. Por lo tanto, el dominio sería todo el eje x, serían todos los reales. Ahora, si queremos encontrar el rango, ¿qué hacemos? Juntamos esas dos ramas. Las juntamos, pues las juntamos literalmente, ¿no? Las cerramos, mejor dicho, para ver cómo caen con respecto al eje y. Y nos damos con la sorpresa de que va desde 0 hacia más infinito. Desde 0 hacia más infinito sería el rango, ¿no? Entonces recuerda esto, para el dominio, refléjalo con respecto al eje x. Para el rango, reflejémoslo con respecto al eje y. Una función cúbica, ahí está la gráfica, y sus reglas de correspondencia es y igual a x al cubo. La forma más sencilla, por cierto, ¿no? Y igual a x al cubo y ahí está su gráfica. Si reflejamos la gráfica que ya tenemos con respecto al eje x, nos va a dar pues todo el eje x. Todo el eje x. Y si lo reflejamos con respecto al eje y, nos va a quedar todo el eje y. Todo el eje y. Tanto el dominio como el rango son los reales. Como le decía hace instantes, hay dos formas de poder calcular o poder detener tanto el dominio como el rango. Uno es la forma analítica, que es lo que ya hemos visto en la diapositiva anterior, y la otra forma es precisamente la forma gráfica. Para eso tú tienes que tener ya una buena gráfica que te permita proyectar con respecto al eje X o con respecto al eje Y. ¿Cómo encontramos el máximo y el mínimo valor de una función cuadrática? La regla de correspondencia de una función cuadrática es, en su forma general, es tal como aparece ahí, ¿no? Ax al cuadrado más bx más c. Esa es la función cuadrática. Ax al cuadrado más bx más c, donde a es diferente de c. Su gráfica siempre es una parábola en la medida que es una función cuadrática, como les comentaba, ¿no? Toda función cuadrática, su gráfica es siempre una parábola, más allá de que esa parábola se abra hacia arriba o hacia abajo. ¿De quién va a depender eso? De A, el coeficiente principal. Si A es positivo, la parábola se abre hacia arriba, mientras que si A fuera negativo, la parábola se abriría hacia abajo. Va a depender de A. Va a depender de A. También, si A es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Y si A es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. En ambos casos, esa es la forma como vas a encontrar el vértice. Independientemente que si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo, esa es la forma como vas a encontrar el vértice. Miren, el vértice es un punto de la parábola. En este caso es un elemento, ¿no? La abscisa, ¿cómo la encuentras? Menos b sobre 2a. Y la ordenada es f evaluado en ese valor. Si la abscisa te queda 8, entonces f de 8. Si la abscisa te queda 3, f de 3. Para encontrar la ordenada. ¿Ya? Entonces, en este tipo de funciones se destacan dos cosas o dos aspectos importantes. Se logra ver que cuando la parábola se abre hacia arriba, como en la figura que está en el lado izquierdo, el vértice en este caso es el mínimo.
Mientras que si la parábola se abre hacia la derecha, el vértice, en este caso, está representando el máximo valor de la función. Hay que tener dos cosas ahí bien en cuenta, ¿no? Porque en la parte de práctica vamos a utilizar eso, mínimo y máximo. Si se trata de una función cuadrática, el mínimo y el máximo lo encuentras precisamente en el vértice. Cada uno, el vértice representa el mínimo. Figurado, el vértice está representando el máximo. Y ya sabes cómo encontrar, en este caso, tanto la abscisa como la ordenada, como regla práctica. La abscisa, independientemente si es que se abre hacia arriba o hacia abajo, como digo, el vértice siempre lo vas a encontrar menos b sobre 2a, coma, f de ese valor, f de menos b sobre 2a. Para la figura 1, f tiene su mínimo valor en x igual a menos b sobre a. Ahí es donde alcanza la función su mínimo valor. ¿Y cuál es el mínimo valor? F de ese valor. Si fuera x igual a 3, f de 3. Si fuera x igual a 8, f de 8. Una cosa es que te digan cuál es el mínimo valor y otra cosa es dónde la función alcanza su mínimo valor. Son dos preguntas que se suelen hacer sobre este capítulo. 1. ¿Cuál es su mínimo valor? Que sería f de menos b sobre 2a. Y la otra pregunta, ¿dónde la función alcanza su mínimo valor? En x igual a menos b sobre 2a. Lo mismo ocurre en la parte derecha, ¿no? Pero ya no hablamos de mínimo, sino hablamos de máximo. Pero igual, el vértice en este caso representa el máximo. Y ahí también surgen dos preguntas. ¿Dónde la función alcanza su máximo valor? En x igual a menos b sobre 2a. Ahí la función alcanza su máximo valor. ¿Y cuál es ese máximo valor? F de menos b sobre 2a. Aquí está, mira. El máximo valor de la función es f evaluada en menos b sobre 2a. Ya lo vamos a ver en la parte práctica, pero quiero que entiendan que en una función cuadrática, el vértice, chicos, está representando el mínimo y el máximo. Y esto siempre se va a encontrar así, menos b sobre 2a para la abscisa y para la ordenada f del valor que hemos calculado anteriormente. Es decir, f de menos b sobre 2a. Tenemos acá un ejemplo, miren. Tenemos un ejemplo, dice, por el aniversario de un grupo de rock peruano, sus integrantes están organizando un concierto virtual. A ver, ¿qué pasó? Alguien está comentando por acá. ¿Qué pasó? Profe, si los dos casos tienen el mismo vértice, ¿por qué se abren indiferentes? ¿Por qué? Porque es A, pues. A es lo que manda, ¿no? ¿Dónde estaba esto? Hemos dicho que lo que determina, acá bien claro dice, ¿no? Lo que determina que se abre hacia arriba o hacia abajo es A. Al ojo el estudiante tiene que darse cuenta de eso, ¿no? ¿Hacia dónde sale la parábola? Inmediatamente mira el valor de A, pues. A es lo que debe mirar. Si A es mayor que A, pero independientemente. Y se logra ver eso completando cuadrados, se encuentra el vértice, ¿no? Se lleva su forma canónica, pero decide llevarlo a otro terreno de la geometría. En geometría que ustedes ven esto de la parte de geometría analítica, la ecuación de la parábola, ¿no? Lo llevan a su forma canónica u ordinaria en este caso. Y ahí logran ver que en este caso sería pues x menos h todo al cuadrado igual a 4p que multiplica a i menos k. Se completa cuadrados y se lleva esa forma para ver que el vértice tiene esa forma. Pero, entonces, acá nosotros le estamos dando un sentido práctico en el aspecto de poder determinar rápidamente hacia dónde se abre mi parábola. Y eso tiene que ver con A. Si A es mayor que 0, estamos en este caso. Ahí está. El vértice lo calculo así, menos b sobre 2a y f de ese valor. No es que va a ser lo mismo, ¿no? Porque obviamente cambia A, B y C van a ser distintos, ¿no? Porque acá A es positivo. En el otro caso, A sería negativo. Si A es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Y obviamente con los mismos valores, menos b sobre 2a, vas a encontrar el vértice. Va a cambiar porque van a ser otros valores para b y para a también sobre todo, ¿no? Porque en el primer caso a es positivo y en el segundo caso es negativo. Bien. Entonces acá decíamos lo siguiente, ¿no? Dice, para la presentación del concierto se acercará a un escenario rectangular como se muestra o como se presenta en la figura. Considerando que se dispone de 28, de tarimas, escaleras y de 28 metros de malla metálica para acercarlo,
calcule el área máxima del escenario rectangular. Entonces, sea X el lado del escenario, completando los lados de la figura, tendríamos acá lo siguiente, XX, y entonces acá es 28 menos 2X, ¿no? Porque lo que dice es que tiene 28 metros de malla metálica. Eso es lo que se va a acercar. Entonces, el área de la figura está modelada por, ya sabemos que área, como es una región rectangular, ¿no? Lo que se va a acercar es una región rectangular, es largo por ancho. 28 menos 2X, el largo por el ancho, que es X. Es el área. Bueno, multiplicando por acá me quedaría ya, multiplicando y ordenando, ¿eh? Menos 2X al cuadrado más 28X. Es una función cuadrática, ¿eh? Es una función cuadrática. Si es una función cuadrática, a ver si estuvieron atentos. Su gráfica, ¿cuál es? ¿Cuál es la gráfica de una función cuadrática, chicos? ¿Cuál es la gráfica de toda función cuadrática? A ver, vamos a ver. ¿Alguien respondió por ahí un ratito? Una parábola, muy bien, Sebastián. Y entonces la otra pregunta que cae de madura, ¿y hacia dónde se abre esa parábola? Muy bien, lo que dijo Sebastián es la parábola. Ya, entonces ahí tiene, ¿y hacia dónde se abre la parábola? Recuerden lo que hemos visto en la PPT anterior, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Hacia abajo, muy bien, hacia abajo. Lo que dice Marina y lo que dice Leticia se dieron cuenta que el A es negativo, pues. El A es negativo. El A es menos 2, me parece. Ahí está, menos 2. Entonces, ahí ya, si la parábola se abre hacia abajo, entonces, ¿qué hay arriba en el vértice? ¿Máximo o un mínimo? ¿Qué se genera? Miren, imagínense, la parábola se abre hacia abajo. Se abre hacia abajo. ¿Qué hay en el vértice? ¿El máximo o el mínimo? Veamos. Comentaron por acá. Un máximo, claro, pues un máximo, definitivamente. Y nosotros ya sabemos cómo calcular el máximo, pues definitivamente, ¿no? Calcular el área máxima, entonces ya tenemos A vale menos 2, B vale 28 y C vale 0, porque no hay C, pues, ¿no? A vale menos 2, lo que me permitió decir que es una parábola que sale hacia abajo, y entonces voy a calcular, cuando me piden el máximo, voy a calcular el vértice, pues. X igual a menos B, B vale 28 sobre 2A, A vale menos 2. Menos por nada más, 2 por los 4, 7. El área máxima, reemplazo pues, cuando equivale 7, lo reemplazas ahí y sale pues 96 metros cuadrados. Entonces, ante la pregunta, calcule el área máxima del escenario rectangular, en este caso el área máxima es 96 metros cuadrados, ¿no? Entonces, la otra pregunta que se podría haber hecho es, ¿y para qué valor de X, el área se hace máximo? El área será la máxima posible. Ah, para X igual a 7. Entonces hay dos tipos de preguntas. Una es que te digan, ¿hay el área máxima? Y otra es, ¿para qué valor de X el área se hace máxima? Bien. Terminamos acá la teoría hablando de una función par e impar, ¿no? Cuando una función es par y cuando una función se dice que es impar. En principio, diremos que una función es par si es que cumple estas dos condiciones. Si X está en el dominio, entonces menos X también tiene que estar en el dominio. Si está 5, tiene que estar menos 5. Si está 8, tiene que estar menos 8. Primer requisito. Si está X en el dominio, entonces el menos X también tiene que estarlo. Y la segunda, f de X es igual a f de menos X. Esas dos condiciones se deben cumplir para poder afirmar que la función es par. Tenemos un ejemplo ahí, miren. Determine si esta función 5x a la cuarta más 1 es una función par. Así es que no te olvides, son dos condiciones, ¿eh? Dos condiciones que hay que verificar ahí. Como no hay ninguna restricción, ahí, entonces yo digo, si X está en el dominio, menos X también tiene que estarlo. Si está 5, está menos 5. Si está 10, está menos 10, no hay problema, no tengo ninguna restricción. O sea, X puede tomar cualquier valor real. Entonces, por lo tanto, si X está en el dominio, menos X también tiene que estar en el dominio, que son todos los reales. Si está 5, está menos 5. Si está 100, está menos 100. Si está 4000, está menos 4000.
Pasó la primera condición. Entonces ahora voy a ver la segunda, que dice que el f de menos x tiene que ser igual a f de x. Bueno, el f de menos x simplemente en lugar de x voy a poner menos x. Reemplazamos ahí. Pero como te elevado a una potencia par, el signo se va, te queda 5x a la cuarta y ese es f de x. Menos, f de menos x es igual a f de x, por lo tanto, f es una función par porque está cumpliendo las dos condiciones. Para una función impar también se cumplen dos condiciones. Miren, ¿cuáles son? Acá está, ¿ven? Si x está en el dominio, el menos x también tiene que estar en el dominio. Y la segunda es que en este caso el f de menos x, el f evaluado en menos x es igual a menos f de x. Esa es la segunda condición que se debe cumplir y con la cual yo estaría diciendo que la función es impar. Ahí tenemos, mira, f de x igual a x a la quinta más seno de x, donde x es un número real. Impar, ¿por qué? Porque primero cumple las dos condiciones. Si x tiene el dominio, que son los reales, entonces menos x también tiene que estar. Si 100 está, menos 100 también está. Si está raíz cuadrada de 5, también está menos raíz cuadrada de 5. No hay ningún problema. No, porque en este caso el dominio son todos los reales, pues. La segunda condición, el f de menos x. El plazo, ¿quién es el f de menos x? Sería menos x, todo eso a la quinta, más el seno de menos x. Y ahí, bueno, como es potencia impar, el signo sale, ¿no es cierto? Menos x a la quinta, el seno de menos x, el signo sale y te queda con menos ese más. Ahí está. ¿No es cierto? Así nos quedaría menos, ojo, menos, a ver, menos x a la quinta, el signo sale, te queda más. A ver, ¿qué está pasando acá? Un ratito. ¿Cómo lo han hecho esto? Menos x a la quinta sale y seno de menos x por trigonometría, el signo sale, dirá más. Entonces te quedando menos x a la quinta más seno de x, ¿no? Ahí hay un error, me parece. Porque el f de menos x debe ser igual a menos f de x. Ojo, el f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Y no cumpliría eso realmente, ¿no? Porque el signo sale, el seno de menos x es menos, con ese menos hace más, factorizas el menos y no va a ser eso, ¿no? Definitivamente hay un error ahí. De repente solo esto es impar nada más, ¿eh? No todo la función, sino esto de acá lo quitamos. Esto de acá lo quitamos. Entonces nos quedaría así, ¿eh? Si solamente fuera x a la quinta, ojo, si solamente fuera x a la quinta, olvídate de ese sumando, sería el f de menos x sería menos x a la quinta. Quítale esto. Solamente sería menos x a la quinta. ¿Y eso quién sería? Menos, porque está elevado a una potencia impar, sale menos x a la quinta. Voy a hacer si no se fue. Y el x a la quinta, ¿quién es? F de x, o sea, sería menos f de x. Ya te va a quedar así, ¿no? Así te va a quedar. Pero sin el seno de x, pues, obviamente, ¿no? Sin el seno de x. Esto de acá, así, por ejemplo. De repente acá le podríamos poner más x al cubo. No sale, ¿no? No sé por qué tengo otra edición. Entonces acá sería así, nada más, ¿eh? El f de menos x, el f de menos x sería menos x toda la quinta. Esto es algo así, así. Porque como está elevado a una potencia impar, sería así. Entonces llegamos a la conclusión. Vamos a mover esto. Y ahora sí,
este último sumando, o este último miembro de igualdad, el x a la quinta, solo el x a la quinta, ¿quién es? F de x. Entonces esto de acá sería menos f de x. Y ahí sí está cumpliendo la definición, pues el f de menos x es igual a menos f de x, con lo cual haríamos una función impar, ¿no? Es una función impar, ahora sí. Mejorado, obviamente. Bueno, ahí acaba la teoría, chicos. Vamos entonces con la parte práctica. No sé si hasta ahí alguna pregunta. ¿Se ha mejorado eso? Vamos a ver, los ejercicios de clase están por acá para avanzar, chicos. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Chicos, ¿alguna duda? A ver, vamos a ver acá. Todo bien, correcto. Vamos entonces, vamos con fuerza. Vamos a ver, avanzando. Tenemos algo más de una hora, creo que es suficiente. Vamos con el problema número 1, miren. Si el conjunto de pares ordenados, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares ordenados. Es un conjunto de pares ordenados. Dice que es una función. Hay el dominio de f intersectado con el rango de f. Dominio intersectado con. Pero es una función, me dice. El problema te dice que es una función. Entonces, bueno, hasta las alternativas, vamos a ver. Como esa función se cumple lo siguiente. ¿Qué decía? Vamos a recordar rápidamente la función. Dice que a cada elemento de A era nuestro conjunto de partida, a cada elemento de A le corresponde un único elemento del conjunto B. Ojo, lo que diríamos en otras palabras también es esto, ¿no? Que si yo logro encontrar dos elementos, dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces las segundas componentes tienen que ser iguales. Eso es lo que quiere decir entonces la definición. Si yo logro encontrar dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces para que sea función, las segundas componentes tienen que ser iguales. Porque dice que para cada elemento del conjunto A existe un único elemento en el conjunto B. Bueno, entonces acá podríamos avanzar acá, mira, de 1, 2, 3, del cuarto par y del sexto par, mira, ahí tenemos el cuarto par es 5,2A y el sexto par es 5,A más 3. Mira, del cuarto par y del sexto par. ¿Qué podríamos decir? Por definición, el 2A tiene que ser igual a A más 3. 2A es igual a A más 3. De ahí sale A. A vale 3. ¿No es cierto? A vale 3. Ya tenemos A. Ahora, ¿dónde más? Del primer par y del tercer par, mira, ahí también tenemos dos pares con una misma primera componente. A ver, acá lo puedo subrayar de repente, ojalá. Ahí está. Esto y... no, este es el segundo, no. Acá está. Este con este. Para que te puedan dar cuenta. Dos pares ordenados con una misma primera componente. Y ahora esto con esto. A ver. 4 y acá 4 también. Ahí está. Ahí está subrayado ya mejor para que se puedan dar cuenta ustedes. Mejor así. Mira, el cuarto par con el sexto par tienen la misma primera componente. Entonces, para que sea función, las segundas componentes tienen que ser iguales. Por eso que digo 2A es igual a A más 3 y por lo tanto A vale 3. Del primer par y del tercer par también logro ver que ahí tenemos dos pares con una misma primera componente. Entonces, ¿qué me quedaría? Que B menos 6 es igual a B cuadrado más 6B. Bueno, resolviendo esa ecuación, me quedaría que B cuadrado más 5B, pasando todos un solo miembro de la igualdad, más 6 es igual a 0. B, en este caso, toma dos valores, menos 2, menos 3. B vale menos 2 o B vale menos 3, ¿cierto? Hay que analizar ahí. ¿Qué pasa cuando B vale menos 2? ¿Qué pasa cuando B vale menos 2? Nos quedaría entonces que la función podría quedar así, ¿no? Ojo, B vale menos 2, ¿eh? Sería 4, menos 2, menos 6, menos 8. Luego sería menos 2, menos 4.
4, ya está, el 4, menos 8, ya está, no lo repito, el 5, si A vale 3 sería 5,6, y por acá me quedaría el menos B menos el menos B, B vale menos 2, recuerden eso por favor, sería menos 4, 7, ¿no? Menos 2,7, y el 5, más 3 ya lo he repetido. Ya reemplazando el B igual a menos 2 en los pares que están ahí, los que se repiten ya no lo considero pues una sola vez nada más. Pero ¿qué me doy cuenta? Que no es función, pues. ¿Por qué? Porque ahí tenemos dos pares ordenados, mira, dos pares ordenados con una misma primera componente. ¿Qué es lo que pasa? Las segundas componentes deben ser iguales para que sea función, pero no son menos 4, no es igual que 7, ¿no? Menos 4 no es igual que 7. Entonces ahí concluyo que cuando B vale menos 2, esto, F, no es función. F no es función. ¿Qué pasa cuando B vale menos 3? Porque B toma dos valores, menos 2 o menos 3. Así que reemplázalo pues nuevamente, ¿no? Arriba sería 4. Cuando B vale menos 3 sería menos 3, menos 6, menos 9, claro. Luego sigue B, menos 3, 2 por 3, menos 6, ya, muy bien. El otro es 4, menos y ya está, no lo repitas. 5, A, 2 por 3, 6, 5,6. Y acá también en el penúltimo par reemplázalo, cuando B vale menos 3, sería, en la segunda componente sería 2 por 23 sería menos 6, 11 menos 6, 5, 30,5. Ya está, no hay problemas ahí realmente, miren chicos. No hay el problema que había en la parte anterior. En lo anterior sí, habían dos pares ordenados con una misma primera componente. Acá voy a subrayar, ojalá que se pueda subrayar, por favor, acá que me permite subrayar esto de acá. A ver, ojalá que me permita subrayar, copiar. No, pero... Ahí está, esto. Le voy a dar color, a ver. Ahí está, esto que está con fucsia. Ojalá que esto y esto hace que no sea función, pues. Esto y esto hace que no sea función. Eso es lo que hace que sea función, ¿no? Mira, menos 2, menos 4 y menos 2,7. Por eso es que no es función. En el otro caso no hay problema, porque 4, menos 9, menos 3, menos 6, 5,6 y 30,5. No hay ningún problema ahí. Entonces, ahí sí es función, ¿no es cierto? En el anterior estaba el menos 2, menos 4 y el menos 2,7. Recuerden que la teoría decía así: si yo encuentro dos pares ordenados con una misma primera componente, ojo, si yo encuentro dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces las segundas componentes tienen que ser necesariamente iguales. Y menos 4 no es igual que 7, pues definitivamente. Por eso es que concluyo que F es función. Bien, entonces, ahora sí, como ya tengo la función, como ya tenemos la función, tenemos entonces lo siguiente. El dominio de la función, ¿cuál es? El dominio está formado por las primeras componentes de los pares ordenados. Sería 4, menos 3, 5 y 30. Así que los ordena, ¿no? Menos 3, 4, 5, 30. Yo tengo el dominio. Y el rango es el conjunto de las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a la relación. ¿Cuál es una segunda componente? Menos 9, menos 6, 6 y 5. ¿Correcto? Ahora, la intersección entre el dominio y el rango nos piden, ojo, ya tengo el dominio, ya tengo el rango. Ajá, acá está, vamos a ver. Ya tengo el dominio, ya tengo el rango. Ahora sí, la intersección. ¿Qué es lo que se repite? 5 es el único elemento que se repite, ¿no? El único elemento que se repite es 5. La respuesta la encontramos en la alternativa A. Entonces, este es un problemita básicamente para identificar y para recordar cuando se dice que f es una función.
Vamos con el problemita número 2. Miren, en el problema 2 nos piden calcule la suma de los elementos enteros del dominio de la función. Es decir, todo se reduce a calcular el dominio de esta función. ¿Quién determina el dominio? Me hago la pregunta. ¿Quién? Un ratito, por favor, para que es fácil la gente de vendedor. Ya, ahora sí, chicos, continuamos, ¿eh? Les comentaba. Me da la función y tengo que hallar definitivamente el dominio. El dominio es el que me interesa acá, chicos. Porque nos está pidiendo calcule la suma de los elementos enteros del dominio de esta función. Calcule la suma de los elementos enteros del dominio de esta función. Ya sabemos que lo habitual es que siempre nos den f de x igual a algo. O y igual a algo. Porque el f de x finalmente es y, ¿no es cierto? Eso lo sabemos, el f de x es y. Cuando escribo acá, este f de x ya el estudiante tiene que entender que es y igual a f de x. Así lo entiende. Sí. Bueno, es lo que siempre vas a encontrar casi en un 99.9%. Y en función de x. Entonces, el dominio lo determina la variable independiente. ¿Y quién es la variable independiente? X, porque y está en función de x, y depende de x. Por lo tanto, y es la variable dependiente y x es la variable independiente, ¿no? Porque bien claro dice, y está en función de x. Por lo tanto, y depende de x, y es dependiente. Y por lo tanto, también x es independiente. El dominio lo determina la variable independiente, que en este caso es x. Tengo que ver, porque acá el título, recuerden ustedes, el título de esta sesión es funciones reales en la variable real. Así era el título, bien grande, funciones reales en la variable real. Estamos trabajando dentro del conjunto de los números reales. Y para que ese i, para que esa función sea real, ¿qué debe cumplirse? Ah, bueno, digo acá lo siguiente, ¿no? Que los x serán en el dominio de la función, sí, solo sí, para que i sea real. En primer lugar, hay 3 sumandos. Vamos analizando sumando por sumando. En el último sumando no hay problema, porque 5 no hay problema, ya es real. El primer sumando tenemos problemas. Ahí tenemos que tener bastante cuidado. En primer término, el denominador no puede ser 0. El denominador no puede ser 0 de ninguna manera. Segundo, nosotros hemos estudiado la semana pasada nomás logaritmos. ¿Y qué dijimos? La base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Ya lo es, porque 3 es mayor que 0 y diferente de 1. El número mayor que 0. Ah, ahí viene otro problema, otro detalle. Entonces acá, miren. El denominador diferente de 0. Ya, muy bien. El denominador diferente. La división sobre 0 no está definida. Y luego, 7 menos x mayor que 0. Eso es por lo que estudiamos la semana pasada, en logaritmos. El número siempre tiene que ser mayor que 0. Con la base no me meto porque la base ya es 3. La base es conocida. Es mayor que 0 y diferente de 1. ¿Qué más? Luego, el segundo sumando. Arriba.
está afectada de una raíz cuadrada. Ah, entonces esa expresión subradical tiene que ser mayor o igual que cero porque estamos trabajando dentro del conjunto de los números reales, pues chicos. ¿No es cierto? Ojo, en el numerador tenemos una raíz cuadrada, ¿no es cierto?, de 3 menos la raíz cuadrada de x menos 2. Esa expresión subradical debe ser mayor o igual que 0. Porque ya saben ustedes que la raíz cuadrada de un número negativo no existe en los reales. Y estamos trabajando con funciones reales, pues. Bueno, por eso es que consigo esa condición. Además, en el denominador, profesor, ¿también tiene que ser mayor o igual que 0? No. ¿Por qué? Porque es índice impar, pues. Cuando el índice es impar, como en este caso 21, eso puede ser positivo o negativo y no hay problema. Lo que no podría ser es 0. Y por eso le pongo x menos 4 diferente de 0. Y también x menos 2 mayor o igual que 0 porque hay una raíz cuadrada, ¿cierto? Y en el último sumando no hay nada que discutir porque 5 es un número real, no hay problema ahí, ¿no? Entonces, esos son los detalles que uno debe tener en cuenta cuando quiere hallar el dominio de una función. Analizar. En este caso hay 3 sumandos. Sumando por sumando. Teniendo muy en cuenta que lo que estamos haciendo es trabajar con funciones reales. Reales. Entonces, como repito, en el primer sumando, el denominador diferente de 0. No puede ser sobre 0, sino la división sobre 0 no está definida en los reales. ¿Qué más? Ah, hay un logaritmo alto. Yo sé que para cuando trabaje el logaritmo, la base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Ya lo es, porque 3 es mayor que 0 y diferente de 1, no hay problema. El número ¿cómo tiene que ser? Mayor que 0. Ahí está, 7 menos x mayor que 0. Voy al siguiente sumando. En el siguiente sumando tenemos arriba una raíz cuadrada alto. Cuando la raíz es de índice par, la expresión subradical tiene que ser mayor o igual que 0 si es que está en el numerador. ¿Cierto? Como en este caso está en el numerador mayor o igual que 0. Y también x menos 2 es mayor o igual que 0. Ahora, en el denominador, sí, pues el x menos 4 tiene que ser diferente de 0. Eso está clarísimo, ¿no? X menos 4 tiene que ser diferente de 0. ¿Puede ser negativo, profesor? Sí, puede ser negativo, porque la raíz cuadrada de un número negativo sí existe en los reales. Ahora, con todo eso voy a calcular el dominio, pues. Acá me quedaría que 7x, ahí, por ejemplo, 0 que está en el segundo lado, lo escribo como logaritmo de 1 en base 3. Recuerden que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. ¿No es cierto? Logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Entonces, ese 0 lo puedo escribir como logaritmo de 1 en base 3. Cancelo logaritmo de 3 y me queda que 7 menos x es diferente de 1. ¿Qué más? X mayor que 7. Perdón, 7 mayor que x o x menor que 7. ¿Qué más? 3 es mayor o igual que la raíz cuadrada de x menos 2. ¿Qué más? X mayor o igual que 2. Y x diferente de 4. Sigamos trabajando por acá. Las x a un lado, los números a otro lado. X diferente de 6. ¿Está? X menor que 7. O 7 mayor que x, que es lo mismo. Por acá le vas al cuadrado, te queda 9 mayor o igual que x menos 2. Pasando el menos 2 para acá, te queda que x es menor o igual que 11. Ya resolviendo eso, se ha hecho simplemente elevar al cuadrado. ¿No? 9 mayor o igual que x menos 2. El menos 2 pasa para allá, te queda 11 mayor o igual que x o x menor o igual que 11. X mayor o igual que 2 y x diferente de 4. Con todas estas condiciones vamos a encontrar el dominio. Acá está, pues 2, 7, por ahí estará 6 también, seguramente 11. Pues acá x menores que 7 para amarillo. X menores que 7. Ahí está, amarillo. X mayor o igual que 2, a la derecha de 2. La interacción sería esto. X menores o iguales que 11, fucsia. Entonces, intersectando amarillo con verde, con fucsia. A ver, vamos dándole los colores acá. Mayores o iguales que 2 con verde. Este de acá sería, ojalá que lo pueda teñir. Este de acá sería con verde, para más o menos. Eso es. X menores o iguales que 11. Menores, le puse fucsia, me parece eso. X menores o iguales que 11, fucsia.
Y menores que 7. Menores que 7 con amarillo le puse. Amarillo. Ahí está. Así es. Ya, intersectando todo esto, ojo, verde, fucsia y amarillo, verde, fucsia y amarillo, en la gráfica me quedaría esto. Me queda solamente el intervalo que va de 2 hasta 7. Pero tengo que quitarle 6 y le quito 4, o 4 y 6. Le quito 4 y le quito 6. Entonces el intervalo sería, ojo, cuando intersecto verde, fucsia y amarillo, me queda el intervalo cerrado en 2, abierto en 7. Ahora, a esto le tengo que quitar 4 y 6, porque aquí debe ser diferente de 4 y diferente de 6. Y entonces me interesan los enteros, porque la pregunta es calcule la suma de los elementos enteros. Por eso que me interesan los enteros. ¿Qué elementos enteros hay ahí? Está el 2, el 3, el 4 no, porque estoy quitando, el 5, el 6 no, y a la más, ¿no? 2, 3 y 5 nada más. Está el 2, porque está cerrado en 2, está el 3 también, el 4 no, porque lo estoy quitando, el 5 sí, el 6 no, porque lo estoy quitando, y el 7 tampoco, porque es abierto. Entonces están 2, 3 y 5. ¿Qué te piden? La suma. 5 más 5, 10. La respuesta la encontramos en la alternativa B de bueno. Preguntas, chicos. Así está mejor ya. Vamos con el problema 3. Si me preguntas, por favor. Vamos con el ejercicio número 3. Miren, problema número 3. Sea la función cuadrática de modo tal que f de 1 es menos 4, f de 2 es 6, f de menos 1 es 0. La función cuadrática de modo que f de 1 es menos 4, f de 2 es 6, f de menos 1 es 0. Determine la regla de correspondencia de f e indique como respuesta la suma de los tres menores valores enteros que admite el rango de la función. Entonces acá de lo que se trata es de encontrar el rango de la función. Primero hay que encontrar la función, pues no sabemos. Lo que sabemos es que es una función cuadrática y que se cumplen esas condiciones, ¿no? Nada más, eso es lo único que sabemos, que el f de 1 es menos 4, que el f de 2 es 6 y todo lo demás. Eso es lo único que sabemos hasta ahora. Entonces, empezamos. ¿Cómo es una función cuadrática? Ahí está lo que tiene el rectángulo. Toda función cuadrática siempre va a tener esta forma general. Ax al cuadrado más bx más c. Esa es la forma general que tiene toda función cuadrática. Entonces ahí aplicamos las condiciones que no hay problema. El f de 1 es menos 4, o menos 4 es igual a f de 1. Acá está. ¿Quién es f de 1? En lugar de x ponemos 1. ¿eh? En lugar de x ponemos 1. Sería a más b más c. ¿No? Porque a por 1 al cuadrado es a más b por 1 es b más c. Entonces a más b más c es igual a menos 4. Primera ecuación. Sale del dato que f evaluado en 1 es menos 4. Segundo dato, f evaluado en 2 es 6. O sea, x vale 2. X vale 2 sería 2 al cuadrado, 4a, más 2b más c es igual a 6. Segunda ecuación. De la tercera ecuación, f de menos 1 es 0. F de menos 1 es 0, la tercera condición. O sea, x ahora vale menos 1. Sería menos 1 al cuadrado, 1 por a menos b más c igual a 0. Tres ecuaciones con tres variables. Tres ecuaciones con tres variables. Hay que resolverlas, obviamente, ¿no? Entonces ya relacionando por acá, por ejemplo, como dicen por ahí, 1 menos 3, 1 menos 3, se van las a, se van las c, te queda 2b es igual a menos 4, b vale menos 2. Perdón, 1 menos 3. Ahora, 2 menos 1.
2 menos 1, 4a menos a, 3a, 2b menos b, 1b, c menos c, chao, 6 menos 4, 10. Estoy restando 2 menos 1, como dice allá, 2 menos 1. Se refiere a la ecuación 2 menos la ecuación 1, miembro a miembro. Como b vale menos 2, ese menos 2 pasa para acá, sería 12 entre 3, a vale 4. A vale 4, ya tenemos. Y como ya tienes el valor de a, ahora reemplázalo pues en 3. En la ecuación 3 que tienes a vale 4, b vale menos 2, más c. Menos por menos da más, 4 más 2, 6, c vale menos 6. Ya tienes los valores de a, b y c, con lo cual estarías formando tu función cuadrática. ¿No es cierto? Ya tienes a, b y c. Entonces la función cuadrática sería 4x al cuadrado menos 2x menos 6, ¿no? 4x al cuadrado menos 2x menos 6. Ahí está. Así, tal como está. ¿Hacia dónde? Si es una función cuadrática, su parábola, su gráfico es una parábola. ¿Hacia dónde se abre esa parábola? ¿Alguien me podría decir, por favor? ¿Hacia dónde se abre esa parábola? Chicos, a ver, algún comentario por acá. Hay que aprender, a ver, hacia arriba, claro, hacia arriba, efectivamente, hacia arriba. ¿Por qué? Porque el A, en este caso, según los cálculos que hemos visto, y habiendo formado la ecuación cuadrática, la función cuadrática, perdón, la función nos quedó 4x al cuadrado, A vale 4, pues. Y dijimos la teoría, si A es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Hacia arriba. Del vértice hacia arriba. Entonces voy a calcular el vértice. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el vértice? Ah, lo dijimos. Independientemente si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, el vértice siempre es menos b sobre 2a, coma, f de ese valor. F de menos b sobre 2a. Ahí está, mira. Menos b, ojo que a vale 4, b vale menos 2 y c vale menos 6. Entonces, calculando el vértice menos b sería menos 2, 2. Sobre 2a, 2 por 4, 8. 2 sobre 8 es un cuarto, pues simplificando, mitad 1, mitad. Ahora, f de un cuarto, sería cuestión de reemplazar, pues f de un cuarto, ¿cuánto te queda? Menos 25 cuartos. F evaluado en un cuarto te queda menos 25 cuartos. Entonces, el vértice de esa parábola que se abre hacia arriba, ojo, el vértice de esa parábola que se abre hacia arriba, lo encuentras precisamente en el punto 1/4, menos 25 cuartos. Ahí está, ¿verdad? 1/4, menos 25 cuartos. Ahí está más o menos la gráfica. 1/4, menos 25 cuartos. El rango, porque a mí me interesa el rango, ¿ah? Determine la suma, dice, de los tres menores valores enteros que admite el rango. ¿Qué hemos dicho? Cuando ya tengo la gráfica, que ahí la tengo, que es una parábola que se abre hacia arriba, cuyo vértice es 1/4, menos 25 cuartos, pues lo he encontrado acá, miren, ya tengo el vértice, y ya descubrí que se trata de una parábola que se abre hacia arriba, el gráfico, perdón, se ha puesto. Y ahora sí, recuerden lo que les había comentado, ¿no? Cuando se conoce la gráfica, yo fácilmente puedo encontrar el rango. ¿El rango cuál sería? Bueno, simplemente cerrar esas dos ramas y tratar de reflejarlas con respecto al eje Y. Juntando esas dos ramas y reproyectándolas con respecto al eje Y, iría desde menos 25 cuartos hacia arriba. Porque un cuarto es la abscisa. El menos 25 cuartos está en la ordenada. Va desde menos 25 cuartos hacia arriba. Ese es el rango. Como repito, para el rango, cuando tienes la gráfica, cierras la rama de la parábola y lo proyectas o lo arrinconas contra el eje Y. Iría desde menos 25 cuartos hacia arriba. Menos 25, ¿cuánto es? Menos 6 puntos y algo más. ¿No es cierto? Menos 6 puntos y algo más. ¿Qué es lo que nos preguntan? Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. El dominio sobre los reales, el rango sería desde menos 25 cuartos hacia arriba, hacia más infinito. Acá le falta la coma. No se puede porque está con efectos.
Ya está. Entonces, como me pedían los tres, miren lo que preguntan, indique como respuesta la suma de los tres menores valores enteros que admite el rango. Si el rango es desde menos 25 cuartos hacia más infinito, hacia arriba, ¿se acuerdan? Desde el vértice hacia arriba, ese es el rango. Menos 25 cuartos es menos 6 puntos y algo más. Menos 6 puntos, vamos a ponerle 3, menos 6.3 y algo más. Entonces, ¿cuáles son los tres menores valores enteros que tiene el rango? Estará pues, menos 6, menos 5 y menos 4. Porque recuerden que el rango va desde menos 25 cuartos hacia arriba. Desde menos 25 cuartos hacia arriba, según la gráfica. Entonces, los tres menores valores enteros serían pues menos 6, menos 5 y menos 4. La suma de ellos sería pues menos 15, ¿no? La suma de los tres menores valores enteros que admite el rango es menos 15. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Ahí tienes entonces la respuesta al problema número 3, chicos. Vamos a continuación a presentar el problema número 4. Dice lo siguiente, miren, dada esta función definida así está definida, con x entre menos 3,2, que me están dando el dominio allá. Ya te están dando cómo se mueve x, o sea, te están dando el dominio. Calcule la cantidad de elementos enteros del conjunto K. ¿Quién es el conjunto K? Es el rango de la función unido con el dominio, que el dominio lo dan, el dominio está dado ahí, en la primera línea te lo dan el dominio, que dice que los x varían desde menos 3 hasta 2. Es el dominio, ese es el dominio. Lo único que te tienes que hallar es el rango, para unirlos y finalmente hallar la cantidad de elementos enteros que hay en esa unión, lo que el problema llama acá. Veamos, empezamos con hallar el rango a partir del dominio. Ojo, empezamos a pretender hallar el rango a partir del dominio. X está entre menos 3 y 2. X está entre menos 3 y 2. Ojo, mayor o igual que menos 3, menor o igual que 2. Empezamos a construir, porque queremos el rango, y el rango lo determina I. ¿Quién es I? F de X. Cuando te dan el dominio y quieres el rango, no tienes otra alternativa que a partir del dominio empezar a construir respetando las propiedades de los números reales. Entonces tenemos ahí, ¿no? X está entre menos 3 y 2. Mayor o igual que menos 3, menor o igual que 2. Es el X. Es el X, chicos. ¿Ya? Está entre menos 3 y 2. Empiezo, le resto 1 para ir formando, ¿no? Quiero formar el f de x, quiero formar de adentro hacia afuera, le resto 1. Ahí está, restándole 1 sería menos 4, x menos 1, 1. Le tomo valor absoluto, pero como estoy entre un negativo y un positivo, la propiedad, que nos dijimos en algún momento, cuando estás entre un negativo y un positivo, la propiedad dice que el valor absoluto está entre 0 y el máximo de ellos. Acá estará el 0, ahí está la propiedad, miren, para recordarle. Si x está entre a y b, con a y b menor que 0, o sea, diferente signo, ¿no es cierto? Obviamente que a sería negativo, b es positivo, que es izquierda y derecha respectivamente. Entonces, lo cierto es que uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, la barra siempre es mayor o igual que 0, eso está fijo. Y la otra desigualdad, ¿de dónde sale? En este caso, del máximo entre la barra de a y la barra de b. Ahí le faltó el máximo acá. Ojalá que lo pueda modificar esto. Acá le faltó el máximo, chicos. Sí. Así sería. Así que tendría que ser. Miren, X está entre A y B, donde A es negativo y B es positivo. A es negativo y B es positivo. Entonces, la barra de X, cuando le tomas barra, estará entre 0 por la izquierda y el máximo entre los valores absolutos. En este caso, como está entre menos 4 y 1, está entre negativo y positivo. Ya. El valor absoluto está entre 0 y el máximo de los extremos. El valor absoluto de menos 4, 4.
El valor absoluto de 1, 1. Tomo el mayor, que es 4. ¿Ya? Ten en cuenta esa propiedad que está con amarillo ahí. Sigamos construyendo. Multiplícale por menos. Miren, va multiplicando por menos. Cuando se multiplica por menos, la propiedad que dice, una propiedad de los números reales dice que cuando se multiplica por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Ahí ya cambió, mira, el sentido era para la izquierda, ahora se tornó para la derecha. ¿Por qué? Porque has multiplicado por menos. Súmale 4, para ir construyendo, voy construyendo, súmale 4. Está, mira, sumándole 4, 4 menos la barra, ya hace 0, pero lo he invertido ahí, lo hemos invertido así. 4, 4 menos la barra de x menos 1 y 0. Sigamos construyéndolo, tómale barra, porque lo que quiero es llegar a f de x, tómale barra. Como estás entre positivo no pasa nada. Entre 0 y 4, mira, no pasa nada porque estás entre 0 y 4, tómale, no pasa nada. Correcto, tómale barra. Réstale 3. Sigamos construyendo, réstale 3. Réstale 3 sería menos 3, la barra de menos 3 y 4 menos 3, 1. Nuevamente allá, mira, estás entre un negativo y un positivo. Tómale barra nuevamente, porque la idea es construir f de x. Quiero construir lo que está arriba. Varias veces hay que tomar barra. Bueno, esta es la última vez que voy a tomar barra, por cierto. Pero estoy entre un negativo y un positivo, entre menos 3 y 1. Ya, tómale barra, ahí está la barra, está entre 0, y tómale barra a los extremos y consigue el mayor. La barra de menos 3, 3, la barra de 1, 1, 3. Y le sumamos 4, pues finalmente para llegar a f de x. Sumándole 4, ahí está, pues. Sumo 4. Lo que está en el centro es f de x, o y, como quiere llamarlo. Lo que está en el centro es f de x o y. O sea, estaría viendo que y es mayor o igual que 4, pero menor o igual que 7. ¿Cierto? ¿Está? Eso es f de x, lo que está en el centro, mira. Eso es f de x, o y. Yo le llamo y. Entonces, el rango sería intervalo cerrado que va desde 4 hasta 7. De 4 a 7. De 4 a 7. Es el rango. Entonces, los elementos enteros de el rango unido con el dominio, como acabo de encontrar el rango y nos daban el dominio de menos 3,2, simplemente la unión, y me interesan los elementos enteros. Cuando yo uno el intervalo menos 3, 2, lo reúno con 4, 7 y selecciono los enteros, estaría pues menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y del otro intervalo, está el 4, 5, 6 y 7. ¿No es cierto? Solo me interesan los elementos enteros. Ante la pregunta, ¿cuántos elementos enteros hay? 2, 4, 6, 8, 10. El conjunto K tiene 10 elementos enteros, ¿no? Es la unión del dominio que ya estaba dado con el rango que tú lo has ido construyendo a partir del dominio. Porque eso sí que te quede claro. Cuando te piden el rango y te dan el dominio, a partir del dominio tienes que empezar a construir con bastante cuidado y respetando las propiedades de los números reales. La respuesta en este caso la encontramos en la alternativa D, de dado, ¿cierto? D de dado. Vamos entonces con el problemita número 5, chicos, ¿sí? Dice, en la tienda tecnológica se vende una marca de tablet del mismo modelo. El gerente de dicha tienda estima que el ingreso en soles que obtiene al vender K tablets está modelado por, ahí está la fórmula matemática que está representando el ingreso. Si se vendiera 24 tablets, esta tienda obtendría un ingreso de 25.440 soles. Y su máximo ingreso lo obtendría al vender 65 tablets. No te dan el ingreso máximo, es decir, que el ingreso máximo lo obtendría cuando se vende 65 tablets. Pregunta, ¿cuánto es el ingreso que obtiene esta tienda tecnológica cuando se vende 15 tablets? Bien, ahí me dan el ingreso, ¿eh? Ahí me están dando el ingreso, ¿correcto? Si se vendiera 24 tablets, o sea, cuando K vale 24, obtendría el ingreso de 25.440. Por ahí empiezo, me parece. Esta es la ecuación del ingreso que me la dan. Eso me lo dan. K es el número de tablets vendidas. Se sabe que
Cuando se venden 24 tablets, el ingreso, dice ahí, es de 25.440. ¿Pero quién es I de 24? Reemplaza nada más, pues en lugar de K, el 24. ¿No? 24 al cuadrado por A más B por 24. Ahí está. Y haciendo los cálculos, obviamente, te va a quedar una ecuación en términos de A y B. Ya simplificado, te quedaría entonces 24A, dividiendo todo entre 24, te queda 24A más B es igual a 1060. Primera ecuación. ¿Qué relaciona A y B? Para empezar. ¿Qué más tenemos? Dice que el ingreso se hace máximo cuando se venden 65 tablets. Ojo. Entonces, el valor de K genera el ingreso máximo. ¿Y cuál es K? 65. Pero me doy cuenta, la función ingreso es una función cuadrática. ¿No es cierto? La función ingreso que está ahí con verde es una función cuadrática. Y lo que yo les decía en la teoría, hay dos tipos de preguntas que se hacen cuando tienes una función cuadrática. ¿Dónde la función logra su máximo o su mínimo? Y la otra pregunta es, ¿cuál es ese máximo y ese mínimo? En este caso te interesa precisamente dónde la función alcanza su máximo valor. Porque dice, si se vende, no, el máximo ingreso lo obtiene al vender 65 tablets. O sea que en ese valor, 65, ahí la función, el ingreso es el máximo. Recuerda muy bien lo que te he dicho en la teoría. Hay dos tipos de preguntas que se hacen acá. ¿Dónde la función alcanza su máximo o para qué valor alcanza su máximo? Y la otra es, ¿cuál es ese máximo valor? En este caso, diríamos pues, el máximo valor lo alcanza en 65. ¿Y cómo sería? Menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Hasta ahí sale precisamente, y eso es 65, ahí sale que B es igual a menos 130. Ojo, mira, pasando a multiplicar, B sería igual a menos 130A. Reemplaza 2 en 1, 2 en la primera ecuación. ¿Ah? En lugar de B le pongo menos 130A. Hago mis cuentas, sale el valor de A. Una vez que tengo A, ahí es el valor de B. Porque B, recuerda que es menos 130 por A, pero A como vale menos 10, sería menos por nada más, 1300. Entonces, como ya tienes A y B, ya tienes ahora la función de ingreso. Reemplaza en la función que está con verde ahí. Ahí está, mira, el lugar de A es menos 10 y el lugar de B es 1300. ¿No? El lugar de A es menos 10 y el lugar de B es 1300. ¿Qué es lo que te preguntan? ¿Cuánto es el ingreso que se obtiene cuando se venden 15 tablets? O sea, hay I de 15 en otras palabras. I de 15. Porque esta es la función de ingreso que ya la conozco ahora sí. Ya se conoce el límite. I de 15, ahí está. Pues. Reemplaza simplemente el valor de K por 15. Haces tus cuentas y sale 17.250. Entonces, la conclusión al problema, que el ingreso que obtiene la tienda tecnológica cuando vende 15 tablets será pues de 17.250, ¿no? Y eso lo encuentra precisamente en la alternativa A. El tema era entonces encontrar la función de ingreso y para eso necesitábamos hacer A y B. A y B. A vale menos 10, B vale 1300. Vamos al problema número 6. Veamos el problema 6, chicos, ¿sí? ¿Qué nos dice el problema 6? A ver. El gerente de una cadena de restaurantes, miren, el gerente de una cadena de restaurantes, al realizar un estudio sobre las ventas de ceviche de pescado, concluyó que el costo total tiene un comportamiento lineal. Si no vende ningún plato de ceviche en el día, se tiene una pérdida de 1.000 soles, que es el costo fijo. Ojo, o sea, no ha vendido nada.
Pero ha perdido, pues, ¿no? Ha perdido porque tiene que pagar alquiler, tiene que pagar los servicios de luz, agua, pero no ha vendido nada. Es el costo fijo en realidad. El gasto que se genera, pero que no está relacionado con la producción. O sea, no ha vendido, pero sin embargo está perdiendo. Eso es lo que porque tiene que pagar por el alquiler, obviamente, ¿no? Al dueño del inmueble, de la tienda o del negocio, no le interesa si vendió o no vendió, él tiene que igual pagar el alquiler, ¿no? Si se vende 250 platos diarios de ceviche, se obtiene una ganancia igual al 25% del costo total. Considerando la información del gráfico mostrado, calcule el costo unitario para elaborar cada plato de ceviche y exprese la regla de correspondencia del costo total. Bueno, empezamos acá, miren. Tenemos una gráfica que está representando, mira, lo que está en el eje X es la cantidad de platos de ceviche vendidos. Y lo que está en el eje Y es el ingreso por la venta de platos de ceviche. Esa gráfica está representando cantidad de platos de ceviche vendidos con ingreso. ¿Ya? Ahí por lo menos puedo identificar que cuando se vende 200 platos, el ingreso es de 6.000 soles. Mira, si vendo 200 platos, el ingreso es de 6.000 soles. Esa es la interpretación que le puedo sacar a esa gráfica, ¿no? Lo demás también, si no vende nada, si vende 0 platos, 0 ingreso, pues. Puede estar en el 0,0. Pasa por el 0,0. Bueno. El enunciado del costo fijo es 1.000 soles. Ya, eso lo dice ahí bien claro. El costo fijo es 1.000 soles. P para mí va a ser el precio de venta de cada plato de ceviche y Q es la cantidad de platos de ceviche. P y Q. P es precio, Q es cantidad. ¿Han visto? Bien. Se sabe que el ingreso obtenido es precio por cantidad. Claro, es que si yo tengo 3 celulares, 3 lapiceros y los quiero vender a 5 soles cada uno, ¿cuál va a ser el ingreso que voy a obtener? 3 por 5, 15. O si tengo que 5 lapiceros y lo quiero vender a 2 soles cada uno, ¿cuál va a ser el ingreso? Asumiendo que lo venda todo, 5 por 2, 10. El ingreso va a ser precio por cantidad, ¿no? Pues P por Q. P es precio, Q cantidad. El gráfico se observa, como decía, pues, que el punto o el par 200,6.000 pertenece al gráfico del ingreso. El gráfico, ¿se acuerdan del gráfico cuando les decía, no? Acá está el gráfico, por favor, ahí está, ¿eh? 200,6.000. Y ese gráfico está representando el ingreso, ¿ah? El ingreso. Entonces acá tendríamos pues precisamente que, ya reemplazando, el ingreso 6.000 es igual a P por la cantidad. ¿Cuánto es la cantidad? 200. 200 platos. Cuando se venden 200 platos de ceviche, la gráfica decía que el ingreso va a ser de 6.000. Bueno, cancelo 2 ceros, 60 entre 2, 30. P vale 30. Por lo tanto, el ingreso sería 30Q. El ingreso sería P, que vale 30 por Q. Bien. Ahora, la función costo total está representada por, cuando hablamos de costo total, es una suma del costo fijo más el costo variable. El costo fijo ya lo hemos encontrado por ahí, el problema lo dice, 1.000 soles. Es el costo que no depende de la producción, 1.000 soles. El costo variable también es el precio de costo unitario por la cantidad, ¿no? Es el costo unitario. ¿Cuánto me cuesta a mí? ¿Cuánto me cuesta a mí? Entonces sería el costo unitario por la cantidad. Entonces la suma de esos dos términos me va a representar el costo total. Entonces, luego dice por ahí en una partecita del problema 1, 2, 3, 4, 50 líneas. Si se vende 250 platos, cuando Q es igual a 250, porque Q es cantidad, si se vende 250 platos diarios de ceviche, se obtiene una ganancia, la ganancia va a ser de 25% del costo total. El costo total yo le he llamado CA. C le he llamado el costo total, que es el costo variable más el costo fijo. Ahí está. Entonces, si Q es igual a 250, la ganancia es el 25% del costo total. Pero ganancia, ¿qué cosa es? Ingreso menos costo. ¿Cierto? La ganancia se define así, ingreso menos costo. En lugar de G, reemplazo I menos C. Ingreso menos costo. Ya arreglando esto, me quedé que el ingreso va a ser igual a 1,25 por C. El menos C lo pasas al segundo miembro de la igualdad. Pasa a sumar, obviamente. El ingreso, ¿quién es? 30Q, ¿no? 30Q es igual a 1,25 y el costo está ahí arriba. Es el costo unitario por la cantidad más 1.000. Es el costo unitario por la cantidad más 1.000. Está arriba, ¿no? Entonces, ¿para cuándo se generaba esto? Cuando la cantidad era 250. O sea, en lugar de Q voy a poner 250. Pues porque se lo decía en la quinta línea, ¿no? Si se venden 250 platos diarios de ceviche, se obtiene una ganancia igual al 25% del costo total. Entonces, reemplazo Q igual a 250.
30 por 850 es igual a 1.25, en este caso el costo unitario por la cantidad que es 250 más 1000. Bueno, hacer tus operaciones ahí, hay que hacer cuentas, obviamente, ¿no es cierto? Hay que hacer las 30 por 850, hay que multiplicar 1.25 por 1000 para obtener el costo unitario, pues definitivamente, ¿no? Costo unitario en este caso debería ser de 20 soles. 20 soles. Es parte de lo que preguntaban, ¿no? Miren, en la penúltima línea, calcule el costo unitario para elaborar cada plato de ceviche. Costo unitario de 20 soles. ¿Qué más? Exprese la regla de correspondencia para el costo total. Ah, el costo total, ¿qué cosa era? Costo fijo, que es 1000 soles, más el costo variable. ¿Cómo se define el costo variable? Es el costo, precio de costo unitario por la cantidad. Entonces, como ya tengo el precio de costo unitario, ¿no? El costo unitario de un plato de... ¿Cuánto me cuesta a mí preparar un plato de ceviche? 20 soles. 20 por Q más 1000. Entonces, ahí está, 20 por Q más 1000. El 20Q está representando el costo variable. El 1000 es el costo fijo. Entonces, ante la pregunta que te están formulando, decimos acá lo siguiente. El costo unitario de cada plato de ceviche es de 20 soles. La regla de correspondencia de ese el costo total viene dado por 20 por Q más 1000. Bien, entonces eso lo encontramos precisamente en la alternativa B de bueno. Precio, el costo unitario de cada plato de ceviche y el costo total. Y como repito, es una sumatoria entre el costo fijo, que es 1000, y el costo variable, que viene dado precisamente por la multiplicación o el producto del costo unitario por la cantidad. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, chicos? Vamos a ver el problema número 7, a ver, chicos. Dice, de acuerdo a la información proporcionada en la figura, calcula el valor de X de modo que el área de la región limitada por el paralelogramo inscrito en el rectángulo sea mínima. El área de este paralelogramo inscrito sea mínima. A menor o igual que B y B menor o igual que 3A. Las alternativas y la gráfica que aparece por ahí, ¿no? Hay una gráfica. En base a esa gráfica, ojo, en base a esa gráfica se dice que hay el valor de X para que el área de esa región limitada por el paralelogramo de esa región sombreada, el área de esa región sombreada, que es un paralelogramo, se dice ahí, sea mínima. Bueno, como el problema dice que A es menor o igual que B, dato del problema, y además se puede ver también de la gráfica que A es mayor o igual que X. A es mayor o igual que X. Y X es obviamente, como es una medida, tiene que ser mayor o igual que 0. Eso no lo da el problema, uno lo desprende de la gráfica. Lo que te da el problema es que A es menor o igual que B y que B es menor o igual que 3A. Eso es lo que te da el problema. Pero ya uno cuando observa la gráfica se da cuenta que el A su vez es mayor o igual que X. Y el X es mayor o igual que 0. ¿Cierto? Entonces sea ese el área del paralelogramo de la región limitada, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Ahí vamos a poner nuestro paralelogramo. Miren, eso es lo que me dan ahí. Y por ahí puedo establecer que ese es el paralelogramo. Hay algunas medidas por ahí. B menos X, claro, porque todo es B. Y la partecita que está por el lado derecho es X. Lo que queda es B menos X. Lo mismo para el ancho. Eso es A menos X. Porque todo el ancho es A. Abajo hay una pequeña partecita X. Entonces lo que queda es A menos X. A menos X. Muy bien. Ahora, de la figura, ojo, el área de ese paralelogramo, así le he llamado yo, el área de ese paralelogramo va a ser igual a el área del rectángulo, ojo, el área del rectángulo que sería A por B, el
ancho es A, el largo es B por A o A por B, como quieras, A por B o B por A. Es el área total del rectángulo y le quito esos 4 rectángulos blancos, triángulos blancos. Porque a mí lo que me interesa es el área del paralelogramo que está sombreado. Pero yo digo, bueno, el área de esa región sombreada yo lo puedo encontrar así. El área de todo el rectángulo y le quito el área de esos 4 triángulos rectángulos. Entonces le voy a quitar menos, ahí está, A por B es el área total del rectángulo, ¿ya? Área total del rectángulo, porque A es el ancho y B es el largo. Le quito acá, por ejemplo, voy quitándole las áreas de esos triángulos rectángulos que están ahí. B menos X por X es el triangulito que está arriba en la parte izquierda de arriba. Es B menos X por X, base por altura entre 2, menos el triángulo ahora que está en el lado derecho, en la parte superior, que es un triangulito de X de base, A menos X de altura. X por A menos X sobre 2, pues ya saben que el área del triángulo se calcula así, base por altura sobre 2. Y bueno, de esa manera voy avanzando. Lo mismo para el otro, ¿no? Para el triangulito que está por acá en la parte inferior. X es la altura, B menos X la base, B menos X por X sobre 2. Y el otro sería pues X por A menos X sobre 2. Pero son semejantes. Son semejantes ahí. Ya simplificando, ¿no? Simplificando ahí te quedaría que esto es A por B menos X multiplicado por A menos X multiplicado por B menos X. Porque son semejantes definitivamente. Bueno, hay que multiplicar acá, chicos. Multiplicar y ordenar. Menos por menos da más, x al cuadrado, acá también menos por menos da más, x al cuadrado, x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. Multiplicamos, aplicando la propiedad distributiva, vamos multiplicando y ordenando, dicho sea paso. Ahí está ya, ¿no? Miren, menos a por x, menos b por x, más x al cuadrado sería 2x al cuadrado menos a más b por x, más a por b. Ahí está ordenadito ya, ahí está ordenadito. Pero alguien me puede decir, ¿qué cosa está representando S? Ese es el área de ese paralelogramo. Muy bien, pero en términos matemáticos, ¿qué representa S? ¿Qué tipo de función sería S? Si ustedes se dan cuenta, chicos, ahí S es una función cuadrática. Miren la forma que tiene S. 2x al cuadrado menos a más b por x más a por b. Ahí son números, obviamente, ¿no? Pero ahí no están dando como números, simplemente como letras. Pero son números. Entonces sería 2x al cuadrado menos a más b por x más a por b. Es una función cuadrática, chicos. Es una función cuadrática. Ese es el área. El área está representada por una función cuadrática. Por eso es que el problema te dicen que, y si es una función cuadrática, ¿hacia dónde se abre esa parábola? Porque la gráfica de una función cuadrática es una parábola. ¿Hacia dónde se abre esa parábola? A ver, vamos a ver los comentarios por acá. Hacia arriba, muy bien, Leticia. Hacia arriba, porque A vale 2, definitivamente. Y si se abre hacia arriba, entonces el vértice, ¿qué estaría representando? ¿Máximo o mínimo? El vértice. Ya sé que la parábola está hacia arriba. El vértice, ¿qué estaría representando? ¿Un máximo o un mínimo? Vamos a ver una vez más por acá. Mínimo, muy bien, gracias. Entonces vamos a calcular el vértice. Pues finalmente, ¿no? Yo digo acá completo ya, pues. Como ya me di cuenta que es una función cuadrática, la gráfica de toda función cuadrática es una parábola. Si es una parábola que sale hacia arriba, el vértice es el mínimo. Muy bien. Entonces acá está, miren. S de X es mínimo, o sea, el área, porque el área está representado por S, es cuando X igual a menos B, pero en este caso B sería el menos A más B, pues. El menos, que manda la teoría, ojo, lo podemos sacar mejor así, menos, este menos lo pongo por acá. Se me pasó.
acá menos, B es todo esto de acá, ¿eh? Este de acá es B, este de acá es B, todo este de acá es B. Y el A sería 2, pues. Menos B, que es menos A más B, sobre acá es 2A, pues, ¿no? 2A. Ahora vale 2. Finalmente, ¿cuánto me queda? Me quedaría A más B sobre 4. ¿Cierto? Esa es la respuesta al problema. O sea que en ese valor, esa función que está representando el área de ese paralelogramo se hace mínima. Es mínima cuando x igual a más b sobre 4. Menos por menos más, abajo 2 por 4, a más b sobre 4. En ese valor, la función, esa función, que en realidad está representada por una función cuadrática, se hace mínima. Vamos al último problema, chicos. Entramos al problema número 8. Dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál de las siguientes funciones son pares o impares? Las alternativas, fácilmente puedo darme cuenta que vamos analizando cada una de ellas. En este caso, primero calculo el dominio de la función f. La primera función es f. No hay ninguna restricción, por lo tanto, f, x puede tomar cualquier valor. El dominio son todos los reales. No tengo ninguna restricción ahí. El dominio son todos los reales. Entonces, si el dominio son todos los reales, si está x, también está el menos x. Pues, porque son todos los reales. Si está 5, está menos 5. Si está 100, está menos 100. Si está 1000, está menos 1000. No hay problema. La segunda condición, vamos a calcular el f de menos x. ¿Quién es el f de menos x? Donde vea x, voy a poner menos x. Ahí está menos x, barra de menos x, más menos x al cubo, seno de menos x. Sabemos que el menos x al cubo es menos x cubo. El seno de menos x sale el signo, ¿cierto? Ahí está, miren, ahí está. La barra de menos x es x en barra. Menos x lo deja como el menos x ahí. Como repetí ahí, si el menos x te elevado a una potencia impar, sería menos x al cubo. El seno de menos x sale el signo. Con ese menos que estaba afuera se hace más. Y entonces me doy cuenta que f de eso no es el f de x. Porque la condición para que sea una función par es que el f de menos x sea igual a f de x. Pero ese no es el f de x. Es diferente. Porque el f de x es x, no el menos x. Es x por la barra de x. Entonces, como no se cumple que el f de menos x es igual a f de x, entonces la primera no es una función par, pues. La primera no es una función par. 2. Vamos a ver. ¿Será función par? Vamos a ver, pues vamos a ver el g de menos x. Primero el dominio. El dominio son todos los reales. No hay ningún problema para x. No hay ningún problema para x. El dominio son todos los reales. Y si el dominio son todos los reales, si está el x, está el menos x. No hay problema. Ahora, apliquemos la definición. G de menos x. Si el g de menos x es igual a g de x, entonces sí es par. Entonces, donde veas x, vas a reemplazar por menos x. Miren, menos x a la cuarta, barra de menos x, más 2 por menos x a la 6 y coseno de menos x. Ahí, por todo lo que tú sabes, menos x se le va a una potencia par, la barra, el signo se va. La barra de menos x es lo mismo que la barra de x, propiedad. Menos x se le va a una potencia par, el signo se va. El coseno de un ángulo negativo es el coseno de x. Ya está, entonces te va a quedar así, pues. Y ese g de x, te va a quedar x a la cuarta por barra de x, más 2x a la sexta, coseno de x igual a g de x. Eso es g de x. Conclusión, g es una función par. Con respecto a t, la cosa es bien fácil. Ahí no hay mucho que hacer, chicos. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la primera condición, pues. ¿Qué es la primera condición? Si x está en el dominio, el menos c también tiene que estar. Y ahí me doy cuenta que 5 está en el dominio, porque me dan intervalos 2, 5. 5 está en el dominio, pero menos 5 no está. O 4 está en el dominio, pero menos 4 no está. Entonces, ni vuelta a quedar. No está cumpliendo la primera condición. Recuerda que para que una función sea par o impar debe cumplir dos condiciones. Dos condiciones. Ahí podemos decir, pues, el dominio de t es el intervalo 2,5. No sé por qué le he puesto menos 5 ahí. El dominio de t, ratito acá, hay un error, es 2,5. Y nos podemos dar cuenta que el dominio está dado, pues, ¿no es cierto? El dominio está dado. Un ratito. Ahí está. Menos 5 no está en el dominio de t. Y tenía que estarlo, para que sí. Si 5 está en el dominio, menos 5 también tiene que estar, pero menos 5 no está en ese intervalo.
Entonces, no está cumpliendo la primera condición y por lo tanto la función no es par. Porque como vuelvo a repetir, son dos condiciones que se deben cumplir para que la función sea par. La cuarta función, h de x, que está definida así, 5 sobre x a la 6 más 13, x a la 12, x a la 4 menos 5. Primero, el dominio es menos 2. Ahí sí, ¿no? Si está 2, está menos 2. Si está 1, está menos 1. Si está 1,5, está menos 1,5. Ahí sí, pasó la primera condición. Porque hay simetría, mira, desde 2 hasta menos 2. Desde 2 hasta menos 2. Ahora voy a ver que el h de x sea igual al h de menos x. La segunda condición. Donde vea x, pongo menos x. ¿No es cierto? Menos x a la 12 más menos x al cuadrado. Y como t elevado a una potencia par, se va el signo. Y efectivamente me queda que el h de menos x es igual a h de x. H de menos x es igual a h de x. Cumple, ¿no? H es una función par. Entonces, ante la pregunta, ¿cuáles de las siguientes funciones son pares? Solamente la 2 y la 4. Es decir, G y H. La respuesta la encontramos en la alternativa D. Bien, chicos, entonces voy a presentarles a continuación las claves de los ejercicios propuestos. Vamos a ver. Ahí tienen precisamente 1A, 2B de bueno, 3C de casa, 4D de dado, 5A, 6B de bueno, 7C de casa y 8D de dado. Bien, chicos, les agradezco entonces su atención prestada el día de hoy, en esta mañana. A continuación, dejo de compartir para poder habilitar la encuesta, que ya es una política de la institución, que todos los docentes deberíamos ser sometidos a una encuesta. Así es que voy a dejar de compartir en estos instantes para proceder a activar la encuesta. Si antes no hay ninguna pregunta, por favor, para aprovechar estos 2 minutitos finales que quedan, por favor, chicos. Si alguien tiene una pregunta, antes de dejar de compartir, por favor. Ok. Bien, chicos, entonces voy a habilitar la encuesta, por favor. Gracias a ustedes, gracias, muy bien. Gracias, chicos. Ahí está la encuesta, por favor. Antes de cerrar, les agradezco una vez más infinitamente su atención prestada y ya nos estaremos reencontrando la próxima semana. La invitación o la invocación, en todo caso, a todos ustedes para seguir cuidándonos. Muy agradecido, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.